Muy buen día, querido amigo. En esta oportunidad queremos iniciar nuestra octava meditación del ministerio Pequeñas Perlas, Grandes Bendiciones. Y queremos compartir un poco el crecimiento que hemos tenido como ministerio. Queremos compartirte que tenemos un canal de YouTube donde tú puedes ver cada una de las 8 meditaciones que hemos montado. También tenemos nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Twitter, @granbendición7, donde también podemos compartirte documentación importante de crecimiento para ti y donde tú puedes compartir con nosotros peticiones de oración. Tenemos un grupo en WhatsApp con el número 318-573-0541. En este número te puedes contactar con nosotros y haces parte también del grupo de WhatsApp de nuestro ministerio, donde cada noche elevamos a Dios una cadena de oración por una petición específica. Cada día lo hacemos. Y como parte del crecimiento también queremos comentarte de que también estamos en una radio adventista, una emisora de nuestro hermano Jorge Andrés Díaz, cuya dirección es radioadventista7.blogspot.com. Todos estos enlaces están acá en el video. Los puedes anotar y puedes también hacer parte activa de nuestro ministerio en las redes sociales. Y de manera especial también en la emisora de nuestro hermano Jorge Andrés Díaz, que nos está apoyando con los contenidos. Querido, al iniciar esta meditación, quiero que pensemos en algo que para ti puede ser muy sencillo. A lo largo de nuestra vida cristiana, yo me he preguntado si los que asistimos a una iglesia, decimos ser seguidores de Jesús o hemos recibido muchas bendiciones de Dios, sabemos por qué murió Jesús en la cruz. Por eso la pregunta al iniciar la meditación de hoy es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Pregunta sencilla para un cristiano como tú, que aun cuando no he terminado de formular la pregunta ya te has respondido en tu corazón. No dudo de lo mucho que puedes saber de este tema. Algunos dirán, Jesús murió para perdonarnos de pecados. Algunos otros dirán, Jesús murió para salvarnos. Y otro dirá, Jesús murió para darnos la vida eterna. Hoy quiero que analicemos bien lo que significa y lo que Dios nos muestra a través de la muerte en la cruz. Es posible que tú sepas mucho de este tema, pero es posible que nos haga falta entender aún algo y que ese algo pueda llegar a ser determinante para tu vida eterna. Lo primero que debemos saber de la muerte de Jesús en la cruz es que la muerte de Jesús en la cruz en sí misma no nos da la salvación. La salvación nos da el hecho de que Jesús, al tercer día de haber muerto en la cruz, resucita entre los muertos, y este es el evento el que nos da la vida eterna. Era necesario que Jesús muriera en la cruz, pero la victoria sobre el pecado la da de que Jesús resucitó al tercer día. Evidentemente, querido amigo, que todo lo que he dicho y todo lo que has pensado en respuesta a la pregunta que formulé es algo que ya tú conoces, pero quiero que analicemos lo que significa la muerte de Jesús en la cruz a través de Tito 2:14, y dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo primero que nos muestra esta cita es que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. La Real Academia de la Lengua Española define redención y define iniquidad. Y define redención como un remedio, como eso que tú y yo necesitamos y que solamente lo puede dar Jesús. Y la palabra iniquidad es definida como una maldad o como una injusticia grande. Es decir, que la muerte de Jesús en la cruz es el remedio a la maldad y a la justicia grande que sus hijos hemos cometido. Y ese remedio solo lo puede dar Jesús muriendo en la cruz y resucitando el tercer día. El remedio, la cura y la salvación vienen de Cristo cuando nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra desobediencia nos quiere destruir.
Lo primero que debemos entender de la muerte de Jesús en la cruz es que era necesario para que nosotros pudiésemos ser redimidos de todos nuestros pecados. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Algo que tú debes decidir hoy, querido, es abandonar la mala conducta. Hoy Dios te dice que Él te quiere redimir. Lo segundo que quiero que veamos, que Dios nos revela a través de Tito 2:14, es que Él nos quiere purificar. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. ¿Qué es algo puro? Algo puro, querido, es algo casto, libre y exento de imperfecciones morales. Es un concepto bastante amplio y profundo. Por eso yo te pregunto, ¿eres puro? ¿Eres casto? ¿Eres libre y no tienes imperfecciones morales? Segunda de Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dos elementos importantes en este versículo. Lo primero es que debemos purificar todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Cómo estás alimentando tu cuerpo? Pero también, querido, ¿cómo estás alimentando tu espíritu? ¿Qué estás viendo en la televisión, en la internet? ¿Qué estás leyendo en esos libros, en esas revistas? Hoy Dios te dice: purifica tu vida de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Y sabes qué dice? Porque es necesario para completar el temor de Dios una obra de santificación. Cuando tú y yo, querido, aceptamos la muerte de Jesús en la cruz y lo aceptamos como el mecanismo que tiene el cielo para darnos redención, entonces sabemos que Dios hará en nosotros una obra de purificación que no es más que la santificación que Dios obra para ti y para mí, para darnos vida eterna. Si te hace falta ser puro, es porque sencillamente, querido amigo, te hace falta santificación. Y esa santificación Dios la inicia en tu vida y en mi vida cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Él te dice: sean santos como yo soy santo. Él te dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Quieres, querido, ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor cuando vengas por segunda vez? Sed santos como Dios es santo. Busca la paz, busca la santidad, porque sin ella nadie podrá ver al Señor. Lo tercero que el Señor nos muestra a través de su muerte en la cruz es que tú y yo somos parte de un pueblo propio que pertenece a Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Lo tercero que Dios quiere con la muerte de Jesús es que entendamos que somos su pueblo, somos sus hijos, y este pueblo que vive aquí en esta tierra será el pueblo que vivirá con Jesús en el cielo. Porque Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Querido amigo, Cristo a través de la muerte en la cruz te dice: yo te redimo de tus pecados, yo te santifico y te purifico. ¿Sabes por qué? Porque la tercera condición que Dios tiene es que eres su pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿sabes que a toda esta ecuación le hace falta algo? Porque Tito 2:14 dice y termina diciendo: un pueblo celoso de buenas obras. Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para prepararnos a nosotros para ser un pueblo celoso de buenas obras.
Muy a menudo entendemos la muerte de Jesús en la cruz solo como el mecanismo de Dios para darnos redención, santificación y hacernos su pueblo. Pero la cuarta y no menos importante condición que Dios quiere para sus hijos es que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y es aquí, querido, donde la ecuación de la salvación no se completa en nosotros. Porque es fácil entender que Dios nos redime, nos purifica y nos hace su pueblo. Pero no es fácil, querido amigo, ser hacedores de buenas obras. ¿O cuándo fue la última vez que hiciste una buena obra? ¿O que planificaste hacer una buena obra? No es una mentira que a nosotros nos cuesta hacer buenas obras. No somos fáciles para esto. Cuando llega alguien a nuestra casa con una necesidad real, lo primero que pasa por nuestra mente es: ¿esto será cierto? Desconfiamos de esa persona. O creemos que con solo decirle ven en paz, o oraré por ti, o con decirle Dios te ayude, ya le hemos ayudado. La cuarta condición que Jesús nos muestra a través de su muerte en la cruz es que Él quiere prepararnos para ser un pueblo que hace buenas obras. Escucha esta frase: el ser buenos no nos garantiza el cielo. El ser malos no nos garantiza el infierno. Pero el ser buenos nos hace hacer buenas obras. ¿Sabes que al final del tiempo, cuando Jesús venga, Él nos hablará y Él nos dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí? Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ojalá que cuando el Señor pregunte todo esto, la respuesta sea que tú y yo lo hayamos hecho. Pero qué triste con los segundos al cual el Señor se dirigirá. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Querido amigo, la cuarta condición es que tú y yo debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Porque los justos irán a vida eterna. Y los justos, bajo el concepto de lo que acabamos de leer, son aquellos que practican buenas obras. Querido amigo, Dios quiere que tú seas sus manos. Dios quiere que tú seas sus pies para ayudar a otros. Recuerda, Dios quiere un pueblo justo y celoso de buenas obras. La salvación no te da hacer buenas obras, pero el amor de Cristo que habita en tu corazón te debe hacer buenas obras por otros. Que la sentencia de Dios al final del tiempo sea los justos a la vida eterna y tú hagas parte de ese pueblo. Hoy te invito, querido, a que salgas a hacer buenas obras que muestren el carácter de Jesús, que ama, redime, santifica y nos hace un pueblo maravilloso que obra bendiciones para los demás. Hoy te reto a que inicies cada día de tu vida pensando en cuál buena obra vas a hacer por tu prójimo. Que el Señor te bendiga.